Dios les bendiga, espero que estén bien. No iba a entrar a hacer este video, tengo algo que quiero compartir, pero no es el tema. Am, pero estaba aquí, am, iba a leer la palabra de Dios en el Salmo 50, porque mis gatos tumbaron la Biblia y cayó ahí en el Salmo 50, entonces decidí leerlo, pero luego sentí irme a Salmo 46. El Salmo 46 me lo dio el Señor en un sueño hace viernes o sábado, si no recuerdo, de la semana pasada. Hoy estamos a 7, junio 7, y la semana pasada me hice ese sueño. Se los voy a contar para que entiendan un poquito. Me soñé que había un cohete espacial que iba a ser lanzado a la luna, y había un montón de gente como aplaudiendo cuando el cohete despegó. El Señor me podía, obviamente yo estaba lejos, yo no veía a la gente, simplemente la escuchaba como detrás de mí, aplaudiendo cuando el cohete fue lanzado, y el Señor me permitía ver de cerca como el proceso del cohete cuando era lanzado. Al cohete se le despegaban como unas cosas, parecía como unos cables. Yo sé que en vida real no es así, pero se le despegaba unas cosas y el Señor me lo enfocaba como para que yo viera como el proceso del despego del cohete. Y en un momento el cohete empieza a salirse de curso, de rumbo. Yo escucho a la gente como que gritando, como paniqueada detrás. Pero entonces el cohete viene como hacia mí. Y algo me decía, clama a Jesús, clama a Cristo. Y yo empecé a clamar a Jesús, pero no a reprender, sino era clama a Cristo. Y yo empecé a clamar y yo decía, Jesucristo, Jesucristo, yo lo llamaba. Y el cohete ya venía, estaba como debajo de mí. Cuando yo empecé a clamar, el cohete como que me suelta, en un momento como que ya me había subido, y cuando yo empecé a clamar a Jesucristo, el cohete me suelta y se va. Entonces como que todo volvió a la normalidad. Entonces cuando el cohete se va, que me suelta, yo escucho el Señor que me dice, no ni siquiera su voz se escucha, sino como que yo entendí, es como cuando Dios nos habla a nosotros que no escuchamos su voz como tal, pero como que yo entendí que tenía que leer el Salmo 46. El Señor me regaló el Salmo 46, y mientras estaba aquí que iba a leer el Salmo 50, yo sentí empezar desde el 46. Lo he estado leyendo en estos días y decidí, y cuando lo iba a empezar a leer, que lo estaba leyendo, sentí compartirlo con ustedes, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se enturben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos
está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Como nosotros podemos ver, aquí habla que no importa lo que nosotros pasemos, lo que esté aconteciendo alrededor nuestro, el Señor está con nosotros y nos manda a que no temamos, que no seremos conmovidos. Dios está en medio de nosotros. Y si estamos mirando lo que está pasando con Canadá, voy a aprovechar también porque en el mes de octubre del año pasado, 2022, el Señor me había dado un sueño y yo me desperté. Desde que me desperté, yo cogí y lo puse en Facebook para que no se me fuera a olvidar y también porque yo sentía que había que orar por Canadá y por los aires. El sueño que yo tuve, yo no lo entendía muy bien, yo veía como una guerra y era una guerra en los aires. Y había, o sea, dos grupos y ellos peleaban en el aire y eran como, yo no sé cómo explicarlo, eran como seres, parecían humanos, pero no eran humanos, entonces tenían como las máquinas que ellos usaban, era como ellos como las tenían en sus cuerpos, las tenían en sus cuerpos y ellos peleaban y se pasaban, como se tiraban los misiles, se movían. Y así, entonces yo había visto que se cayó una parte como de un avión y decía Canadá. Y, y cuando yo me levanté, yo entendía que había que orar por Canadá y por los aires. Cada vez que ese sueño me venía a la mente, y cuando yo me levanté después, yo me dije, porque yo no estoy familiarizada con Canadá, yo no sé, yo ni siquiera veo noticias. Entonces cuando yo me desperté, que después de que procesé todo eso, entonces yo me metí a buscar a ver si había alguna noticia, si algo estaba pasando en Canadá y no vi absolutamente nada, que nada estuviera pasando en Canadá. Entonces cada vez que me acordaba, como que oraba por Canadá y oraba por los aires. Y, y justamente ayer, en el día de ayer, yo salgo afuera y veo que, o sea, yo empecé a oler el humo en la mañana. Y yo pensaba que era alguien que estaba haciendo un barbecue afuera y se le estaba quemando algo así. Entonces cuando yo salgo afuera, yo huelo, digo, pero ¿por qué está tan fuerte así? ¿Se habrá quemado una casa o algo? Entonces mi hijo, teníamos un appointment y yo tuve que ir con él, tomamos el tren y por todos lados, digo yo, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces mi hijo se entra a buscar a ver qué es lo que pasa. Y vemos que en las noticias que es que Canadá está teniendo unos incendios y está afectando al norte de los Estados Unidos, nos está afectando a nosotros. Entonces, eh, mis hermanos, tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, la venida del Señor Jesucristo está cada día más cerca. Casi todas las señales, si podemos decir, ya se están cumpliendo. O sea, yo creo que es poco lo que falta para no decir nada antes de que el Señor Jesucristo venga. Y mira cómo eso también ayer me ministraba mucho, que yo decía, esto está pasando por allá, por Canadá, que está un poco lejos, y, y nos está afectando a nosotros. Entonces como que me ministraba que cosas, nosotros vivimos en este mundo como que lo que le pase al otro, lo que le pase a los demás, como no nos afecta a nosotros, no hay problema, pero entonces cuando sí nos afecta, entonces hay un problema, entonces no nos conmovemos, entonces nos asustamos, entonces, y Dios no nos mandó a vivir así como mundo, como seres humanos, no era la intención de Dios. Dios desea que el mundo, que nos preocupemos
unos por otros, que las naciones se preocupen unas por otras, que no andemos en guerras, en tantas situaciones, en haciéndonos daño mutuamente, que lo que le pasa a uno, a una persona, a mí me debería de doler. Entonces, hay que refugiarse en el Señor Jesucristo primeramente, hay que refugiarse en Dios. En sus palabras tenemos tantas pruebas y tantas cosas que nos quieren distraer, que es un tema que tengo en mi corazón, que era lo que voy a preparar para compartir con ustedes lo que el Señor me ha estado ministrando, y, y nos estamos desenfocando en verdad de las cosas que estamos llamados a hacer por las situaciones personales que tenemos, y, y entre otras cosas. Y mi consejo es que si no conoces a Jesucristo, que te entregues a Él, porque el tiempo se acorta y tampoco sabemos cuánto tiempo más. Son más las amenazas que tenemos encima, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo el Señor nos da una palabra y nos dice que está con nosotros, que no temamos, pero tenemos que estar en Dios. Y aún los que estamos en Dios, como digo, en la pandemia vino y se llevó a muchas personas creyentes de Dios que se confiaron en el Señor, y ya hoy no están aquí, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos una esperanza, y que nos afirmemos cada día más en las cosas del Señor, los que ya estamos, que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.